Bienvenidos a Caminos de Nomad, el podcast semanal de los trabajadores del conocimiento. El podcast donde hablamos sobre nuestras vivencias y experiencias en este arduo camino. Somos una comunidad de trabajadores del conocimiento, gente como tú, que tras décadas trabajando por cuenta ajena, hoy vive de lo que ha aprendido. Unos ya lo hacemos a tope y otros estamos comenzando en ello, pero todos queremos compartir lo aprendido, porque sabemos que nuestros éxitos, nuestras dudas y también nuestros fracasos os ayudarán a sacar lo mejor de cada uno de vosotros. Coge tu billete que comienza el viaje. ¿Cuándo fue la última vez que miraste a tu equipo como personas? ¿Y si el problema no fuera la falta de talento, sino la forma en que estamos mirando? Muy buenas compis, me llamo Gaspar, una persona optimista que no ingenua y, como siempre digo, una persona que todos los días aporta su granito de arena para hacer un mundo más y mejor en mis tres zonas de influencia: la familiar, la de ocio y la profesional. Hace un tiempo, leyendo uno de los testimonios que llegaron tras publicar mi libro Un viaje de amor y pérdida, hubo una frase que se me quedó dentro, mucho más tiempo del que yo imaginaba. Ese testimonio decía: desde que leí el libro, empecé a mirar a mi equipo de otra manera. Un testimonio que me hizo pensar muchísimo, porque en realidad, muchas veces creemos que liderar consiste en gestionar objetivos, mejorar productividades, resolver problemas, acelerar resultados, en fin. Y sí, efectivamente, todo esto forma parte del trabajo. Pero hay una pregunta incómoda que muy pocas veces nos hacemos de verdad. Y es ¿en qué momento dejamos de mirar personas para empezar a mirar únicamente rendimiento? Porque ocurre, y de verdad ocurre más de lo que creemos, y a veces no pasa por maldad, ni por ego, ni siquiera por falta de humanidad. Pasa por velocidad, porque vamos por la vida y en el trabajo como pollos sin cabeza. Pasa por presión, por vivir tan obsesionados con llegar que dejamos de observar cómo están quienes caminan a nuestro lado. Y eso, queridos, eso también pasa fuera del trabajo, con la pareja, con los amigos, con nuestros hijos, con nuestros padres. Sí, estamos, pero no estamos. Escuchamos sin escuchar. Miramos sin ver. Mira, hay una escena que recuerdo mucho de mi etapa liderando equipos en Telefónica. Había épocas donde la presión era enorme. Objetivos, cambios, tensiones, resultados, personas cansadas. Y en medio de todo eso, muchas veces detectaba algo curioso: que el problema no era técnico, ni siquiera operativo. El problema era emocional. Es decir, había personas que necesitaban algo mucho más simple: sentirse vistas, no admiradas, ¿sabes? No premiadas, no felicitadas constantemente, sencillamente vistas. Que alguien detectara que no estaban bien, que alguien percibiera que algo les estaba pasando, que alguien preguntara: ¿cómo estás? Pero ¿cómo estás de verdad? Y sí, puede parecer una tontería,
pero os aseguro que cambia muchísimo. Porque al final, un líder que solo mira números acaba simplemente gestionando recursos. Pero un líder que aprende a mirar a las personas termina construyendo auténtica confianza. Y os puedo garantizar que esa confianza cambia los equipos. Lo curioso es que muchas veces creemos que conocemos bien a quienes trabajan con nosotros. Pero si nos paramos y lo pensamos, nos damos cuenta que no es verdad. Sí, conocemos su parte profesional, sus resultados, sus errores, su rendimiento, pero en la mayoría de las veces desconocemos completamente qué está viviendo esa persona cuando sale de la oficina. Y ahí es donde el liderazgo humano cambia por completo. Porque empiezas a entender que no todo bajo rendimiento es desmotivación. A veces es miedo, agotamiento, ansiedad, dolor, problemas familiares o simplemente alguien que lleva demasiado tiempo sosteniendo más de lo que puede. Y fijaros, esto lo entendí todavía más después de la muerte de mi hijo Gasparín. Porque cuando la vida te golpea, pero te golpea de verdad, tu forma de mirar cambia muchísimo. Empiezas a darte cuenta de la cantidad de personas que viven pequeñas batallas invisibles mientras aparentan normalidad. Y también entiendes algo muy importante. No sabemos lo que está sosteniendo quienes tenemos delante. Por eso me cuesta muchísimo tratar a alguien únicamente desde el resultado, desde la productividad, porque detrás de cada persona hay una historia que normalmente no vemos. Y cuando entiendes eso, cambia la forma de escuchar, de corregir, de exigir y hasta de hablar. Recuerdo también situaciones personales donde yo mismo necesitaba justo eso, o sea, que alguien me mirara más allá de lo evidente. No consejos, no soluciones rápidas, solo humanidad. Porque hay momentos donde una persona no necesita que la arreglen la vida, necesita sentir que no está sola. Y ojo, esto no significa convertir la empresa en una terapia grupal, no, en absoluto. Ni dejar de exigir, ni perder profesionalidad. Ese es un error bastante habitual cuando hablamos de liderazgo humano sin saber qué significa. Hay quien piensa que liderar desde lo humano es rebajar exigencia, y eso en absoluto. De hecho, muchas veces ocurre lo contrario. Los equipos más comprometidos suelen ser aquellos donde las personas sienten respeto, escucha y confianza. Y esto os lo garantizo, porque cuando alguien siente que importa, aparece algo potentísimo, algo muy poderoso, la responsabilidad emocional. Es decir, ya no trabajas solo por obligación, también trabajas por compromiso con las personas que tienes alrededor. Y eso, compis, cambia completamente la energía de un equipo. Pero claro, para mirar personas hace falta una cosita: parar. Y vivimos en una sociedad donde parar parece casi que es un pecado. Vamos rápido, respondemos rápido, decidimos rápido, juzgamos rápido, todo demasiado rápido. Y cuando miras demasiado rápido, etiquetas
demasiado rápido. Este nos implica, este está desconectado, este no aporta, este no tiene actitud, quizá. O quizá simplemente lleva demasiado tiempo roto por dentro. Mira, hay algo que me hace pensar mucho últimamente, y es que muchas personas recuerdan durante años cómo las hicieron sentir sus líderes. Sí, no recuerdan un Excel, no recuerdan un KPI, no recuerdan una reunión. Recuerdan una conversación, un gesto, una llamada, un silencio respetuoso. Alguien que estuvo ahí cuando más lo necesitaban. Y eso sí o sí deja huella, mucha huella, pero muchísima más de la que imaginamos. Porque al final todos queremos sentirnos importantes para alguien. Y también en el trabajo, aunque a veces hagamos ver que no. Y aquí aparece una reflexión incómoda. Hay líderes obsesionados con desarrollo del talento, que nunca se paran a conocer personas. Y eso tiene un problema enorme, porque puedes mejorar habilidades, procesos, rentabilidades, productividad, pero si las personas se sienten invisibles, ya os digo yo que el vínculo emocional desaparece. Y cuando desaparece ese vínculo, el equipo sí, sigue funcionando. Sí, pero deja de latir. Mira, con los años he aprendido algo para mí muy importante. La mayoría de personas no necesitan líderes perfectos, no. Necesitan líderes humanos, personas capaces de exigir sin destruir, de corregir sin humillar, de escuchar sin prisa y de mirar de verdad. Porque un líder que solo ve productividad acaba dejando de ver personas. Y cuando dejamos de ver personas, también empezamos a perder parte importante de nosotros mismos. Por eso, quizás hoy merece la pena hacerse una pregunta sencillota, pero ya os digo yo que incómoda. Cuando miras a las personas que tienes a tu alrededor, ¿ves únicamente lo que producen o todavía eres capaz de ver lo que sienten? Y hasta aquí un nuevo capítulo de Caminos de Nomad, el podcast semanal de los trabajadores del conocimiento. Si te ha gustado, ya sabes, comparte y difunde conocimiento. Es gratis y sencillo. Comparte en tus redes sociales, danos un 10 en tu plataforma de podcasting favorita o casi mejor, envíaselo a quien creas que le puede ser de interés. Hasta la semana que viene y saludos digitales para todos.